Es el Domingo de Ramos, el Evangelio según San Lucas del capítulo 22. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini, con palabras de alegría y esperanza. Un cordial saludo a todos. La liturgia nos presenta hoy la historia de la pasión y muerte de Jesús según San Lucas. Todos los evangelistas narran extensamente este evento de la vida de Jesús. Es importante recordar que los evangelistas no están narrando una crónica desapasionada y detallada sobre estos eventos. Los objetivos que tienen son otros. Nos cuentan que se trata de una pasión de amor de Jesús, el mismo amor que Jesús mostró durante toda su vida, pero especialmente en el momento más importante, cuando se dio a sí mismo completamente. Los evangelistas quieren que sus lectores tomen parte activa en esta historia de amor. La descripción de los hechos es prácticamente la misma en los 4 evangelios. Cada evangelista muestra una especial sensibilidad al contar esta pasión de amor. Cada uno describe un episodio particular o ciertos detalles importantes para los temas de la catequesis. Hoy vamos a hablar de la pasión de Jesús según el evangelista Lucas. Y veremos en nuestro comentario los detalles particulares que le interesan a Lucas. Y comenzamos con el primero de estos detalles, que tiene lugar durante la institución de la Eucaristía. Hay un detalle que solamente lo trae Lucas. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Conocemos la narración de la institución de la Eucaristía que hemos escuchado, pero hay un detalle que solo Lucas lo trae. Es la frase de Jesús: hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Ciertamente que el gesto de compartir el pan se ha repetido litúrgicamente a través de los siglos, pues se trata de la institución de la Eucaristía, pero no solamente eso. Hagan esto. ¿Qué quiso decir? Cuando Jesús compartió el pan con sus discípulos, les decía: deben saber que doy toda mi vida, mi historia, en este gesto. Me hice pan, me hice alimento de vida. Estoy donde hay una necesidad. Me hice disponible por amor. Hagan esto en memoria mía. Quiere decir, deben repetir en sus vidas lo que yo he hecho. Sean pan de vida para sus hermanos y hermanas. Si no traducimos este signo que está vivo en el banquete eucarístico en nuestra vida, la celebración litúrgica se reduce a un rito vacío e hipócrita. No podemos olvidar en nuestra vida
el signo eucarístico que celebramos. Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imperan su autoridad se hacen llamar benefactores. Ustedes no sean así. Al contrario, el más importante entre ustedes comparta como si fuera el último y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Muchas veces encontramos episodios poco edificantes en los evangelios. Veamos a los discípulos en este episodio y a Jesús, que levanta su voz. Esta vez, los discípulos discuten sobre quién es el más importante, sobre quién presidirá el resto, quién manda, quién es el superior a los demás. El deseo de ser importante, de hacer cosas que den gratificación, es parte de nuestro ser, querido por Dios. El problema está en cómo responder a esta necesidad que todos tenemos. Hay dos posibles respuestas. La primera es la que sugiere la gente. ¿Estarás satisfecho cuando muestres tu valor, cuando en la vida subas lo más alto posible, cuando sea a costa de los demás? El objetivo es llegar al primer puesto. Entonces te sentirás feliz y satisfecho. Esta es la primera respuesta. La segunda respuesta es la de Jesús. Serás grande, estarás satisfecho, tendrás una vida gratificante, no escalando posiciones, sino yendo más abajo. No llegando al primer puesto, sino haciéndote esclavo de todos, dando una respuesta de amor a todo el que la necesita, todo el que necesita de tu ayuda. De esa manera llegarás a ser grande, poniéndote en el último lugar. Es muy difícil de entender esto. Podemos pensar que ciertos títulos honoríficos, ciertas reverencias y genuflexiones son insignificantes señales de respeto y no hay que darles más importancia de las que tienen. Pero estas no tienen cabida en la comunidad de Jesús. ¿Qué hace Lucas? Hemos oído la discusión que surge durante la última cena, precisamente después de la institución de la Eucaristía, cuando los discípulos tendrían que haber abrazado la decisión de seguir al Maestro siendo pan para los hermanos. Nada de eso. Explotan en una discusión sobre quién debería ser el primero entre ellos. La palabra griega utilizada es filoneikia, amor de ser el primero. El evangelista narra esta discusión precisamente después de la institución de la Eucaristía. Discusiones similares las ha habido durante la vida pública de Jesús, pero Lucas es el único evangelista que la coloca inmediatamente después de la institución de la Eucaristía. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que este mandamiento de ir al último lugar es el servicio a los demás. Es el aspecto más importante de la propuesta de Jesús sobre cómo utilizar nuestra vida. Las palabras de Jesús, el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos, puestas en este contexto,
tienen un valor inmenso porque son el testamento que nos ha dejado el Maestro. Son palabras sagradas porque son su último deseo, palabras inviolables que no deben ser ignoradas. Jesús salió y se dirigió, según su costumbre, al monte de los olivos, y le siguieron los discípulos. Al llegar al lugar les dijo: oren para no caer en la tentación. Se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y oraba: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas. Es el tercer momento de la pasión según la versión de Lucas. Esa pasión de amor. Encontramos detalles propios solamente de este evangelista. El primero es la insistencia en la oración. En la lectura oímos que Jesús pedía a sus discípulos que orasen para no caer en la tentación. Luego Jesús cae de rodillas y ora: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Esta es la oración de Jesús. Lucas es el único evangelista que insiste en que Jesús oraba en Getsemaní. ¿Por qué? Para vencer la tentación, para vencer la propuesta del demonio. Un poco más arriba, vimos la dificultad de los discípulos de elegir el último puesto, porque nuestro impulso es subir más alto. El impulso es que nos sirvan. Esto viene del demonio. El demonio sale ganando si no oramos. Es por eso que Jesús pide a los discípulos: oren para no caer en la tentación. Y orar no consiste en repetir fórmulas, consiste en tener nuestro corazón constantemente unido a la propuesta de Jesús. Si nos apartamos por un momento de esta oración, de esta unión con la persona y la propuesta de Jesús, el demonio la aprovecha. Un segundo detalle: un ángel que da fuerza a Jesús durante su oración, pues Jesús está luchando contra el demonio. Jesús venció la tentación por medio de la oración, en unión con su Padre. Y así nos muestra cómo vencer al demonio. ¿Quién es este ángel que se aparece para darle fuerza? Cuando la Biblia habla de ángeles, no debemos pensar inmediatamente en seres espirituales que se aparecen en forma humana y con alas. No. Ángel en la Biblia es un mediador de salvación. Ángel puede ser también una iluminación interior. La revelación que llega de Dios a la persona orante durante la oración. El ángel es el efecto de la oración. Por la oración como diálogo con el Padre, Jesús entendió el significado de su muerte, de dar su vida. El demonio le sugería a Jesús que su muerte sería una derrota. Durante la oración, Jesús entendió que al dar su vida comenzaría un nuevo mundo. Este es el ángel que se le apareció a Jesús para darle fuerza, para vencer lo que de diabólico llevamos dentro. Si queremos conquistar
nuestra fragilidad humana, debemos orar intensamente como el Maestro. Solo así podremos vencer las propuestas del demonio. En medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. Y les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no sucumbir en la tentación. Esta es la cuarta etapa de la pasión y muerte de Jesús según Lucas. Encontramos aquí tres características únicas de Lucas. La primera es sobre la agonía de Jesús. Cuando decimos agonía, entendemos que se trata de los últimos momentos de vida de una persona. Pero el significado en este contexto y en la etimología de la palabra se refiere a la competición del atleta. Y es en este sentido que el evangelista la utiliza. Luego de que el ángel diera fuerzas a Jesús, comienza la batalla, la agonía. Como escuchamos el primer domingo de Cuaresma, desde el comienzo de la vida pública de Jesús, tuvo que vérselas Jesús con el demonio. La tentación de tomar un camino distinto al que Jesús debía tomar en su vida. El camino que el Padre le proponía. Estas son las mismas tentaciones que cada uno de nosotros debe afrontar. Hay momentos en la vida cuando las tentaciones se presentan como agonía, como una batalla dramática, ya que se trata de cosas muy dolorosas. El esfuerzo de nuestra parte es tan grande que sudamos sangre. Creo que podemos verificar en nuestra vida esta experiencia que sufrió Jesús. Piensa, por ejemplo, en la lucha interior, cuando estamos llamados a perdonar al que nos ha ofendido gravemente. No una ofensa leve, sino una muy grande, una violencia que nos deja las huellas para toda la vida. Es una batalla interior. Quisiéramos odiar y hacer daño a esa persona. Y eso es lo que quiere el demonio. Es una verdadera agonía la que debemos afrontar. Una lucha en la que no podemos vencer excepto con una oración profunda como la de Jesús. Jesús entró en batalla luego de entender cuál era el sentido de dar su vida. Y este es el primer detalle en el texto de Lucas. El segundo detalle es el sudor de sangre que solamente Lucas menciona. Este fenómeno es llamado hematoidrosis y es bien conocido en la antigüedad. Un sudor normal puede a veces ser un sudor de sangre. La interpretación que se suele dar es que se debió al malestar de Jesús en este momento. Este no es el significado que le da Lucas. No tiene sentido luego de que Jesús ha recibido la fuerza del ángel, que sufriera malestar y desesperación. ¿Cuál es entonces el significado de este sudor de sangre? Se trata de la tensión que sufre el atleta
ante la proximidad de una lucha muy intensa. El atleta transpira porque sabe que tiene que afrontar un adversario fuerte y peligroso. El evangelista no menciona mucho sudor, sino sudor de sangre. Jesús está intensamente concentrado. Está tenso por la batalla que le espera. Tiene que entregar su vida. Pero también él sabe que es mucho más fuerte que el demonio. El tercer elemento. Los discípulos duermen y el evangelista añade que es por la tristeza. Los discípulos no hacen buen papel durante la pasión. Judas lo traiciona, Pedro lo niega y todos los demás huyen. Los otros evangelistas tratan débiles a los apóstoles. Pero, ¿qué hace Lucas? Para comenzar, Lucas no habla de la huida de los discípulos y afirma que en el Calvario todos sus conocidos estaban presentes a distancia. Segundo detalle. Lucas no hace mención del reproche de Jesús a Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de estar despierto una hora? Lucas no lo menciona. Luego, un tercer detalle significativo de Lucas. Dice, los apóstoles estaban dormidos de tristeza. ¿Qué quiere decir Lucas? Lucas es un pastor de almas e indica cómo un pastor de almas debe interpretar la debilidad de los apóstoles, los pecados. Tienen que hacer como hizo Jesús. Lo han hecho por ignorancia, sin saber lo que hacía, una debilidad que todos tenemos, una fragilidad humana. Notemos cómo Lucas trata de excusar a los que fallan. Es el único evangelista que presenta a los discípulos diciendo, aman a Jesús pero son débiles, como todos nosotros. Y este es un mensaje muy importante para los pastores de almas. No es bueno tratar duramente a los que cometen una falta, humillados, avergonzarlos, echarles la culpa, porque la persona que por sus debilidades no se siente aceptada, estimada, termina por cerrarse al cambio. Lucas está diciendo a todos los pastores de almas, sepan excusar, entender a los que caen en el error. Judas, uno de los 12, se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que iba a pasar, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿usamos la espada? Uno de ellos dio un tajo al empleado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús le dijo, ya, basta, y tocándole la oreja, lo sanó. Todos los evangelistas mencionan que hubo confusión al momento de la aprehensión de Jesús y que el empleado del sumo sacerdote fue herido. Cuando alguien nos hiere, la reacción instintiva es defendernos. Y si hay fricción, podemos decir, se la buscó. El evangelista dice que en esta situación los discípulos estaban listos para enfrentarles. De hecho,
Lucas es el más directo al hablar de la reacción de los discípulos de Jesús. Dice Lucas: Señor, usamos la espada. El texto original es aún más fuerte, dice: Señor, ahora atacamos con la espada. No en forma de pregunta, sino una afirmación ante la cual el Señor interviene inmediatamente. Ya, basta. Una total negación al uso de la violencia. Este rechazo del uso de la violencia, aún contra el agresor, está presente en todos los evangelistas. Jesús repudia el uso de la violencia. De un mal surge otro peor. En el texto de Lucas hay un detalle que no aparece en los otros evangelistas. Jesús sana inmediatamente al herido. El discípulo de Jesús no solamente no puede atacar a quien le ataca, al que le hace el mal, sino debe estar dispuesto a remediar el mal que el otro le hizo. Debe sanar aún al que continúa haciéndole daño. Es fácil distinguir a las personas que no se comportan como discípulos de Jesús. Si se trata de un enemigo, hay que destruirlo, eliminarlo. El cristiano no puede tener enemigos, no puede tener solamente adversarios. Digamos que una persona comete un acto grave de injusticia o promueve un proyecto sobre personas o la sociedad que es contrario a los valores del Evangelio. Podemos llamarlos adversarios, pero estas personas no pueden ser heridas u odiadas. A las personas hay que amarlas. Las armas que utilizan los que tienen enemigos, no por aquellos cuya única misión es cambiar al adversario en un hermano. El discípulo de Jesús no tiene enemigos, solo adversarios. Son hermanos que necesitan ser amados aun cuando nos atacan y quieren quitarnos la vida. Lo arrestaron, lo condujeron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía a distancia. Habían encendido fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, lo miró fijamente y dijo: también éste estaba con él. Pedro lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Como una hora más tarde, otro insistía: realmente éste estaba con él. Además, también es Galileo. Pero contestó: no sé lo que dices, hombre. En ese momento, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Este recordó lo que le había dicho el Señor. Antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Salió afuera y lloró amargamente. Todos los evangelistas recuerdan las negaciones de Pedro. Los más duros son Mateo y Marcos, que utilizan una expresión muy fuerte. Dicen que Pedro, luego de afirmar: no sé lo que dices, para ser más creíble, comenzó a blasfemar, a maldecir a ese hombre. Pedro maldijo a Jesús
para dar a entender que él no tenía nada que ver con ese hombre. Muy mal, muy mal. Muy duros los textos de Mateo y de Marcos. Los tres sinópticos dicen que luego de negar al maestro en la casa del sumo sacerdote, Pedro salió afuera y lloró. Pero solamente Lucas añade un detalle. Dice que después de negar a Jesús, el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Qué significado tiene esta mirada de Jesús? No se trata ciertamente de una mirada de reproche del maestro. Este no es el significado del texto. Digamos primero de todos que Pedro fue el único que tuvo la valentía de mezclarse con los trabajadores del sumo sacerdote, sabiendo los peligros que le esperaban. Pero cuando tuvo oportunidad de decir que era un discípulo, no lo hizo. Pedro ama intensamente al Maestro y Jesús lo sabe muy bien. Esta mirada, en griego, no quiere decir simplemente mirada. La palabra empleada es emblepo, que significa mirar al interior de Pedro. Jesús entendió cuánto amaba Pedro a Jesús, pero también que no estaba dispuesto a jugarse la vida por él. Miró a Pedro significa: entiendo, Pedro, que me amas a pesar de lo que has dicho. Sé que me amas. Subrayando esta mirada de Jesús, Lucas quiere decir a todos los cristianos cómo deben comportarse con las debilidades de los demás, incluso con nuestras propias debilidades. No con reproche, sino con la mirada de Jesús. Ojos que invitan a la fe, que dan esperanza. Ojos que saben descubrir, aun cuando hay pecados graves, una forma de amar. Es precisamente esta mirada la que nosotros debemos tener. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. Hacía tiempo que tenía ganas de verlo, pero no había podido hablar de él. Y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él no le respondió. Los sumos sacerdotes y los letrados estaban allí, insistiendo en sus acusaciones. Herodes, con sus soldados, lo trataron con desprecio y burlas, y echándole encima un manto espléndido, lo envió de vuelta a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato, que habían estado enemistados, establecieron buenas relaciones. Este séptimo pasaje que hemos oído está presente solamente en Lucas. La historia del envío de Jesús por Pilato a Herodes la narra solamente Lucas. El Herodes de este pasaje es Antipas, el hijo de Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús cuando niño. ¿Y qué clase de rey era Antipas? Jesús dijo que era un zorro, o sea, un hombre sin personalidad. Era dañino, corrupto, nulo desde el punto de vista patriótico, y gobernaba la Galilea y la Perea. Jesús fue su súbdito durante toda su vida. Probablemente, Jesús trabajó como artesano en Séforis, en el palacio de Herodes Antipas. Jesús no era famoso entonces, solo un carpintero, probablemente trabajando con José, su padre. Pero no fue allí donde Herodes Antipas oyó hablar de Jesús.
sino cuando Jesús comenzó su vida pública haciendo cosas extraordinarias. El Evangelio dice que incluso quería encontrarse con Jesús. Inmediatamente Herodes inesperadamente se encontraba en Jerusalén y no en Galilea durante este tiempo pascual. Luego había cambiado su residencia de Séforis a Tiberías. Entendiendo que no había motivo para condenar a Jesús, Pilato oye que Jesús era Galileo y pensó: aquí está Herodes Antipas, y este hombre es su súbdito. Y mandó Jesús a Herodes. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a la presencia de Herodes? Hay 3 detalles que Lucas menciona. Dice, primeramente, que Herodes estaba contento de ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Herodes estaba convencido que Jesús era un mago, un adivino, un experto en artes ocultas. Y sabemos que en todo el imperio los magos tenían mucho prestigio. Todos los emperadores tenían magos en sus cortes que hacían previsiones sobre batallas para ir al ataque o eludirlas. Por eso, Herodes estaba muy feliz y contento de ver a Jesús. Finalmente, le llegaba el turno de estar con esta persona que hacía cosas extraordinarias. Segundo momento, desilusión. Jesús no responde. Herodes no consigue lo que buscaba, ver algún prodigio, algo extraordinario. Nada. Tercera reacción. Herodes comenzó a insultarlo. El verbo griego que se utiliza aquí es exuteneo, que significa ignoró a Jesús. Para Herodes, Jesús no cuenta. Nada. Le hizo entender a Jesús que no contaba para nada, que había sido engañado. Estaba convencido que eras un personaje extraordinario, pero no eres nadie, no eres nada. Verdaderamente, según la lista de los valores en la mente de Herodes, Jesús no cuenta, porque a los ojos del mundo Jesús no es grande. Jesús no tiene ningún valor. Herodes ignora a Jesús, y es la cuarta reacción. La expresión en griego significa explotó en carcajadas. Esta fue un bufón, la reacción de Herodes. Jesús no abrió la boca, no dio ninguna respuesta. Herodes no consiguió lo que estaba esperando. ¿Y cuál es el mensaje de Lucas? Quiere que prestemos atención a aquellos que solo buscan a Jesús como un milagrero. Es un mensaje muy oportuno para hoy, incluso para los cristianos de hoy, que llegan a Jesús para recibir ayuda para los sufrimientos de la vida, pidiendo gracias y milagros especiales. Si es que buscan a Jesús solamente para recibir estos favores, no van a conseguir absolutamente nada. El cristianismo consiste en esto. Luego de escuchar la palabra, luego de aceptar la luz que Jesús nos trajo, debemos saber cómo orientar nuestra vida. El cristianismo es la religión del amor, de dar nuestra vida por los demás. No es un mercado para pedir milagros. Jesús tiene palabras muy duras para este tipo de gente. Los llama perversos, gente sin fe. Estemos atentos a no caer en el error de Herodes Antipas, buscar a Jesús como un hacedor de milagros. Jesús nos ilumina para orientar nuestras vidas.
según el designio de Dios. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Lucas es el evangelista que más que los otros menciona a las mujeres. Ellas acompañaron a Jesús durante su vida pública como discípulas y estaban a su servicio. Incluso ayudaban a Jesús con sus bienes materiales. San Lucas es el único evangelista que menciona a las mujeres en el camino hacia el Calvario, acompañando a Jesús, llorando y lamentándose por él. ¿Y cuál es el mensaje que el evangelista nos quiere dar? ¿Quiénes son estas mujeres? Son las que pagan el precio por los pecados ajenos. Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por lo que les va a pasar a ustedes. Cuiden de estas mujeres que no han concebido, porque caerá una gran calamidad sobre el pueblo. Pero estas calamidades no son productos de las mujeres, son los pecados de los hombres. Son los hombres quienes a menudo traen los desastres, los que provocan guerras y violencia, y las mujeres son las que sufren el precio que pagan los más débiles, especialmente las mujeres. Es un mensaje, una invitación que el evangelista nos hace hoy, para que escuchemos con el corazón a la sensibilidad de la mujer, que percibe mejor que los hombres y evitan comportamientos insensatos. Creo que si escucháramos mejor al corazón de la mujer, si estuviésemos más atentos a esta sensibilidad de las mujeres, creo que el número de las guerras y la violencia y los crímenes acabarían pronto. Cuando llegaron al tope del Calvario, crucificaron uno con dos malvados. Jesús dijo: perdónanlos porque no saben lo que hacen. El texto que acabamos de escuchar es propiamente de Lucas. Todos los evangelistas dicen que Jesús ha muerto entre dos criminales. Mateo y Marcos dicen que ambos insultaban a Jesús. Lucas narra la historia de manera diferente. Dice que uno de los criminales insultaba a Jesús, pero el otro se lo reprochaba y, volviéndose a Jesús, le pidió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la única vez que aparece la palabra paraíso en los evangelios. Lucas comienza su evangelio presentando a Jesús entre ladrones. Bueno, por supuesto, José y María estaban allí, pero los primeros en llegar fueron los pastores, los últimos en la sociedad, los abandonados, los impuros.
son los que reciben a Jesús tan pronto como Jesús entra en este mundo. Luego, durante toda su vida, Jesús está rodeado de publicanos, de pecadores, de prostitutas, los excluidos de los puros, de los justos. Y al final de su vida, ¿con quiénes se encuentra Jesús? Sino con dos criminales a su lado. Los pobres, los que han perdido todo en la vida. Y Jesús vino precisamente para ellos. Cuando Jesús vino a este mundo, fue recibido por los últimos. Y cuando retorna a la casa del Padre, de quienes está acompañado, no con un ladronzuelo, sino de un criminal, salvado por Jesús. Y es precisamente este hombre que Jesús presenta como primicia al Padre. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él en cambio no ha cometido ningún crimen. Y añadió Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el texto que acabamos de escuchar, tenemos unas palabras que Jesús pronunció en la cruz que solo Lucas trae. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quiénes se refería Jesús? Ciertamente no a los soldados que estaban dividiendo sus vestiduras, sino a los verdaderos responsables de su muerte, los líderes religiosos que no aceptaron su propuesta sobre Dios y el hombre nuevo. Lo quisieron eliminar. Jesús dice que no saben lo que están haciendo. La respuesta que Jesús dio al sumo sacerdote, a Anás y Caifás, a los escribas y fariseos que lo persiguieron durante toda su vida fue: no saben lo que están haciendo. El que peca no lo hace por malicia, es porque no saben lo que están haciendo. Si supiesen el mal que están haciendo, si supiesen que lo que hacen no cumple el objetivo que buscan, que es la alegría, sino que están desperdiciando sus vidas, entonces no lo harían. No saben lo que hacen. Jesús nos muestra cómo tratar a aquellos que se equivocan en la vida. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de los Macabeos, donde se narra la muerte de 7 hermanos martirizados a causa de su fe, también leemos que desdeñaban a los que los estaban torturando, los despreciaban. Y el 6.º hermano los amenaza con el castigo del cielo. Les dice a los que lo están matando: no estarán libres de castigo por el crimen que están cometiendo. Pero Jesús no utiliza este mensaje ni estos sentimientos. Por tanto, el discípulo de Jesús tampoco debe utilizar este lenguaje. No puede maldecir, no puede amenazar con castigos contra los que le hacen daño. Aún en los momentos más dramáticos, cuando hay injusticia y peligro de muerte, el discípulo de Jesús solo puede hablar palabras de amor. Tenemos un buen ejemplo de un discípulo que se comporta como el maestro. Es Esteban, el primer mártir. Había un testigo ocular allí, Pablo, que estaba guardando la ropa de los que lapidaban a Esteban.
Lucas dice que Esteban cayó de rodillas por las pedradas que recibía y sus palabras fueron: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Es el discípulo que sigue al maestro y que no puede tener otros sentimientos, otras palabras para aquellos que le están hiriendo. Cuando leemos la primera carta de Pedro, que tenía como destinatarios a los perseguidos en Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, en Bitinia, el autor de esta carta trae a la memoria al maestro que, insultado, no responde con insultos y sufriendo no amenaza con venganza. Al sufrir injusticias, vejaciones, el discípulo debe siempre recordar el comportamiento del maestro. A los que lo estaban matando, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Les deseo a todos una buena semana en preparación para la Pascua.